Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Estoy comprobando que todo esté bien, que todo funcione, todo perfecto, muy bien. ¿Cómo están, mis queridos? ¿Cómo se encuentran? Espero que excelente. Esta semana ha estado candente porque ha habido muchas cosas. Muchas cosas. Y ustedes saben que yo ocupo mi Facebook más que nada como anotaciones, como una anotación pública. Anoto ideas, ¿verdad? Y las comparto para eh, los contactos que tengo en Facebook. Lo hago en privado porque no quiero que sea público porque ya en privado ya tengo algunos problemas. Ya me llegan mensajes de odio ideológicos, condenándome, incluso amenazando. Y la verdad es que no quiero, no me interesa pasar por eso, no me interesa que me estén hablando, incluso me llamaban por Messenger. Es una cosa con la que yo no quiero convivir, en realidad. Y para eso creé mi Patreon, para eso está el contenido que creo aquí en esta página de Patreon. eh, Mi canal de YouTube, que lo tengo un poco, digamos, restringido. Algunos videos son públicos, otros no. A lo mejor este video lo dejo en público, no lo sé, pero ya lo voy a pensar. Ya lo voy a pensar. Pero lo principal es que en Patreon es donde estoy dejando la carne, por decirlo así, lo más grueso. En Facebook, que es la página con la que tengo algunos contactos con los que tengo, digamos, más, entre comillas, relación pública. Ahí voy compartiendo algunas cosas, pero digamos solamente entre contactos. Solo entre contactos para evitar en lo posible esa discusión ideológica que se basa, o sea, se basa en el pensamiento de club, en el pensamiento de qué lado estás, ¿no? Y bueno, de eso es lo que quería hablar hoy día, de eso es lo que quiero que conversemos un poco. Creo que es un tema que he estado desarrollando y me gustaría ir aplicándolo a nuestro contexto, sobre todo en el contexto de la política y de la izquierda y la derecha, y aprovechando el tema de las elecciones chilenas, ¿no? Observando, viendo cómo se comporta este fenómeno, por decirlo así, este hecho, que parece más un fenómeno que un hecho, pero ya se está convirtiendo en un hecho, distinguiendo fenómeno como algo extraño, ¿verdad? Y hecho como algo normal, común, por decirlo así, eh, y ya parece más normal esto. Pero el debate que se genera en Chile y también en todo el mundo estatal, que tiene la cosmovisión estatal, que al otro lado del mundo, los países asiáticos, los países islámicos, em, son problemas distintos, es otro mundo. No, no tienen esta discusión que nosotros tenemos de izquierda, derecha, quizás se ha, digamos, exportado algo hacia esos países, un poco, pero en realidad son otros los problemas que ellos ven, porque es otra la cosmovisión, otra las dialécticas que puedan existir, es otro mundo, por decirlo así, en términos eh, de estructuras mentales, de alguna manera. Pero el debate en Chile contemporáneo, como también en todo el mundo, como en buena parte de todas las democracias, se asemeja crecientemente menos a una empresa cooperativa de esclarecimiento y más a una contienda por adscripciones, que es lo que nos quieren vender. Nos quieren vender que esto es una forma, la democracia, de ponernos de acuerdo y de no matarnos unos con otros, ¿verdad? De no pelearnos, de una especie de empresa cooperativa, ¿verdad? De esclarecimiento para esclarecer la verdad o la voluntad de la sociedad. Y no, no es así, sino que es más una contienda por adscripciones, por una pertenencia, una identidad, ¿m? Eh, una lealtad hacia algún ídolo que le llamo yo. Algunos dirán partido, algunos dirán derecha o izquierda. El adversario no es tratado como un interlocutor erróneo o que tiene una opinión distinta a la mía, sino como un agente moralmente contaminado. Y esto por ambas partes. Usted podrá decir, no, lo empezaron los de izquierda, no, lo empezaron los de derecha.
ya no se sabe quién empezó con qué. La dialéctica es necesaria para que funcione el sistema. Este antagonismo se necesita para que el Estado se presente como mm, el gran árbitro, ya lo veía Thomas Hobbes, ya, el gran árbitro que va a solucionar estos problemas de manera infalible, ¿no? Como lo diría Hegel, que Hegel proyectó en el Estado a un Dios andando. ¿Por qué? Porque según la teoría, bien, explicándolo así bien, bien en simple y bien brutamente, Hegel decía que en el Estado se concebía, ¿no?, la objetividad y se eliminaba toda subjetividad a través de, digamos, el método científico o a través de la ciencia o a través de la objetividad, ¿no? Es una forma distinta, en lenguaje hegeliano, de decir lo que Platón decía, que los reyes filósofos son los mejores para gobernar porque ellos tienen el conocimiento perfecto. Para Hegel era el Estado, ¿no? El Estado caminando en este mundo y todos los hombres, los individuos, podrían tener su individualidad y vivir como se les dé la gana, pero en el Estado se reorganizaba todo. Esa es como la fe eh, humanista estatal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esto ya perdió esa lógica, si es que alguna vez la tuvo, me parece que nunca la tuvo, ¿no? Y en vez de ver al opositor, si yo soy de derecha y el otro es de izquierda, en vez de verlo como pensamiento distinto, pensamos distinto, lo vemos como un adversario, como un enemigo, y esto es de las dos partes, no es meramente solo de la izquierda, es tanto de la derecha como de la izquierda. Esto en una sociedad es inviable, es imposible, ¿no? Dice, por ejemplo, no, me voy a ir por las ramas como siempre, ¿no? Kast ganó, el que ahora es elegido presidente de Chile, que ya fue, ganó por un amplio margen, ¿no? Mayoría absoluta, le dirán, ¿no? Pero lo que no ven son los números reales, no tanto porcentajes, sino personas, gente. Hay millones de chilenos que no votaron por Kast porque es la peor opción posible para ellos. Es una cosa horrenda. Y muchos, no pocos, votaron por Kast porque no le quedaba otra, porque la otra opción era peor, pero no porque Kast era mejor. Muchos hicieron eso. Eh, y no se toman en cuenta las personas. Este, este, este método es una supuesta solución a problemas, pero que en realidad los esconde debajo de la alfombra, por decirlo así, ¿no? La basura, lo terrible que se ve. Y no es algo que se haya solucionado en ese sentido. No es que Chile tomó una decisión. No, ya sabemos, lo hemos conversado varias veces. Chile es una idea abstracta, es un imaginario, ¿no? Su existencia no es ontológica, no tiene voluntad, no toma decisiones, ¿verdad? Es una idea, ¿verdad? Bueno, dependiendo de cómo lo quieras definir, puede ser un territorio, ¿no? Que lo más sensato es verlo así, es un territorio al que comúnmente se le ha dado el nombre de Chile. Estas tierras son Chile, pero no son una entidad, no tienen una voluntad, no toman decisiones. Son chilenos, carne y hueso, votando según su preferencia subjetiva, su entendimiento personal, y cada uno tiene un entendimiento distinto del otro, ¿verdad? Eh, y no es meramente que sean dos posiciones, son más de una, distintas concepciones de mundo que están todas contrapuestas, todas contrarias, no necesariamente armoniosas como nos quieren hacer creer, ¿no? Pero bueno, el adversario, como decimos, no es tratado como un interlocutor que meramente sea un opositor o que esté incluso errado, según nuestra perspectiva. Eh, y no como alguien errado, sino como una entidad maligna al que hay que prácticamente eliminar, ¿no? Sí, es un agente, como decía, moralmente contaminado. La evidencia se instrumentaliza, la evidencia, ante esta dialéctica, se instrumentaliza como soporte retórico y no como criterio de corrección. La supuesta evidencia. Tomo hechos que favorecen a mi posición y dejan mal al otro, y los uso, pero no uso otros hechos que matizarían un poco las cosas. Incluso dejarían que como que el adversario
no es tan malo como mi imaginación o como yo lo quiero presentar al público para convencer a que voten a mi partido, ¿no? Se consolida así un régimen discursivo en el cual la verificación empírica, la argumentación honesta y la búsqueda sincera de la verdad pierde centralidad frente a la eficacia movilizadora y la propaganda es la que moviliza. Eso es lo que queremos, a lo que queremos apuntar. Dos puntos son importantes aquí. Primero, que la ideología debe ser tratada analíticamente, no solo como un conjunto de proposiciones doctrinales, sino como una tecnología social de coordinación. Es un instrumento de coordinación. Un dispositivo que reduce la complejidad de la realidad a la que nos enfrentamos. Organiza identidades o crea identidades, ¿verdad? Y las organiza, las mueve, ¿no? Distribuye estatus moral y legitima relaciones de dominación. Lo digo en cristiano. Esta tecnología permite dar, por decirlo así, carnet de patriota según al que confirma el sesgo o al que confirma la ideología, al que confirma el ideologema. Ya hemos hablado anteriormente sobre los ideologemas. Segundo, que cuando tal tecnología coloniza la comunicación eclesial o la comunicación de la iglesia, nosotros los cristianos de carne y hueso, en particular la predicación y el consejo pastoral, que es lo que está haciendo actualmente la ideología, se está produciendo, se produce una sustitución funcional. El discipulado cristiano corre el riesgo de ser reconfigurado como catequesis cívico-partidista. Esto es, que te empiezan a enseñar cómo vivir dentro de un Estado y no cómo vivir en el reino de Dios nuestro Señor, donde la adhesión política a determinado partido opera como marcador de fidelidad religiosa. ¿De qué bando estás tú? ¿Eres socialista o eres de derecha? ¿Eres de izquierda? Bueno, los dos son socialistas, la derecha y la izquierda es un tema que vamos a estar conversando pronto, ya tengo ahí preparado. Los dos son socialistas, solo que ¿de qué bando estás? ¿Del zurdo o del derecho? ¿No? Y ahí se evalúa si es que eres, digamos, eres digno cristiano o entendiste bien el cristianismo. Esa es como a lo que se reduce. En otras palabras, se subordina al cristianismo, se instrumentaliza para justificar una de las opciones. Esto lo hacen los cristianos ideologizados, lo hacen en ambos bandos, tanto la izquierda como la derecha. Y se instrumentaliza el cristianismo y al lograrse, al establecer esto que estamos hablando, este fenómeno, fíjense que la consecuencia es que el cristianismo se subordina a la política. Cristo, el que en un entendimiento correcto del Evangelio es Señor y soberano de la tierra y de todos los que habitan en la tierra, el Salmo 24, pasa a ser una especie de validación, una especie de como que, no, sí, sí, yo apoyo a ellos. Jesucristo apoya a, a este partido de derecha o a este partido de izquierda, ¿no? Jesucristo apoya a Kast, Jesucristo apoya a Jara, apoya a Bolsonaro, apoya a Lula, apoya a Milei, apoya a Cristina. Depende de las preferencias del cristiano y del pastor que esté haciendo apologética desde esta perspectiva en la que se subordina el evangelio del reino y se pasa de mostrar a un Cristo soberano, Señor de la tierra, que resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre para gobernar de forma soberana la tierra, ¿no? Se pasa a ver una especie de legitimación, como se usaba en la era pagana, en la religión, el paganismo, las religiones paganas, se usaban para legitimar el poder y la dominación de uno, del faraón, del César, etcétera, ¿no? Se pasa a esa perspectiva. ¿Y por qué? Bueno, porque la iglesia se ha paganizado. Por eso, porque la iglesia dice, los protestantes acusan mucho a los católicos romanos de estar paganizados, pero como estamos en casa. Estamos terrible. Bueno, ustedes saben que yo soy economista, ustedes saben que también, por supuesto, soy un teólogo, soy
un economista malo, un teólogo malo y también un sociólogo malo. Hago lo que puedo, pero tengo tengo digamos, este camino que voy a tomar aquí en esta perspectiva que vamos a hacer, en esta serie de videos, que no quiero hacerlos tan largos, no quiero alargarme hasta más de una hora, voy a tratar de hacerlos cortos, para no aburrirlos tampoco, aunque, bueno, me gusta hacerlos largos porque también así escuchan los que quieren escuchar. Eh, Vamos a usar tres instrumentos o métodos de ciencia. El primero que vamos a estar usando es, bueno, no tengo un orden, ¿no? Pero vamos a ordenarlo de esta manera, no de manera jerárquica, simplemente para ir arrojando luz al fenómeno que vamos a estar estudiando. Primero, el método de la escuela austriaca, el individualismo metodológico, que no debemos confundirlo con el individualismo filosófico. El individualismo metodológico simplemente es un método para entender la dinámica de la sociedad, en la que se reconoce en virtud de los hechos, que solo los individuos de carne y hueso, las personas, tienen voluntad y toman decisiones, lo cual no niega que haya sociedad, hayan organizaciones, ¿verdad? Se establezca una dinámica social y, por supuesto, se establezca la institucionalidad, estructuras institucionales, definiendo como institución no una corporación, ni un edificio, no, ni un club, sino entendiendo institución como pauta de comportamiento, de la que hemos hablado varias veces acá. Vamos a usar, por supuesto, seguir este método económico, ¿no? Del cual yo he sido formado, que se denomina praxeología, que ve la estructura de incentivos, la ignorancia racional también, ¿no? Competencia por atención y el problema del conocimiento disperso. Vamos a ver esos elementos. Vamos a usar también otro método, del cual no soy tan experto, pero sí lo he estudiado mucho tiempo. Llevo algunos años estudiando el tema y me encanta. Soy economista, soy de las ciencias sociales, así que algo tengo de ello también, ¿no? Que es la sociología. En específico, voy a hacer uso de autores elitistas, que quiere decir elitistas, ¿no? Que es una escuela sociológica, ¿no? Que ya vamos a estar viendo, bueno, creo que ya más o menos ustedes han sabido cómo lo he tratado, que es muy, muy interesante y que es muy cercana al método austriaco el que le conversé anteriormente. Autores como Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto y Robert Mitchell, creo que se llama Robert, sí. Mitchell, pero era Robert, ¿o no? Sí, es Robert Mitchell. Que simplemente analizan la dinámica de una sociedad política. Vamos a ver las minorías organizadas, vamos a ver las fórmulas políticas con las que se busca establecer la hegemonía de un grupo de personas, vamos a ver esta teoría de los residuos y las derivaciones que propone, si mal no recuerdo, Pareto, ¿m? Disciplina intraorganizacional, a través Gaetano Mosca, me parece que era, y las tendencias oligárquicas a través de la ley de hierro propuesta por Robert Mitchell, la ley de hierro de las oligarquías. Por último, por supuesto, como es inevitable que lo hagamos, todo lo que vamos a estar analizando los gobierna esta perspectiva y este método, que es el de la teonomía, el método reconstruccionista cristiano, ¿verdad? Conscientemente cristiano, epistemológicamente teísta, ¿no? Siguiendo, por supuesto, muy de cerca a Rusduni. Vamos a criticar el humanismo, ¿no? Como religión rival al cristianismo, establecida en el Estado. No en el estatismo, no confundamos que, no, lo bueno es el Estado y lo malo es el estatismo. No, ese es un error que cometió Rushduni, que yo he venido tratando hace mucho tiempo, de creer que puede existir legitimidad en un Estado. Rushduni, por supuesto, su definición de Estado era muy ambigua y a veces legitimaba el Estado actual, a veces no, pero si queremos buscar una definición rusduniana de Estado, es la de un gobierno civil de jueces, básicamente. Pero la palabra Estado es la que no debería tomarse por distintos argumentos que ya hemos dado en videos anteriores y en escritos, ¿no? Eh, es un,
como religión rival del Estado. El cristianismo es una religión rival del Estado, o mejor dicho, al revés, ¿no? El Estado es una religión rival que se presenta como un ídolo muy funcional, un instrumento muy bueno para establecer el poder pagano, así como las religiones paganas lo hacían, eran funcionales para establecer y legitimar, ¿verdad?, el poderío de un señor. Y de la tentación del mesianismo político que confunde el reino de Dios con ingeniería institucional, que vamos a estar revisando. Así que ya saben, la pretensión que tengo acá en estos videos que voy a hacer, van a ser, si mal no me equivoco, tres o cuatro, ¿sí?, es la de diagnosticar. Vamos a analizar unos hechos, vamos a diagnosticarlos con un instrumental analítico, que ya lo he más o menos comentado anteriormente, y vamos a tratar de identificar los mecanismos, ¿no? Y no queremos acá, ¿no? Que no queremos ser fuente ideológica, no queremos ser un canal de ideología, ¿no? Por tanto, no queremos distribuir certificados de virtud, carnet de patriotismo o esas cosas, ¿no? En este canal no, en este espacio, en esta página, no busco eso yo. Yo busco que cada uno de nosotros pensemos por nosotros mismos. Use su caja de calcio. Piense, piense como el Señor le ordenó a pensar y no necesariamente tiene que ser calcado a mí. Nosotros debemos dar cuenta al Señor de cómo es nuestro pensamiento. Aquí lo que tratamos de construir son principios entregar esos principios de interpretación, de conocimiento, pero no buscamos ideologizar. No quiero que usted o ustedes piensen tal cual como yo. No tienen que ser anarcocapitalistas, no tienen que ser ni siquiera anarquistas, no tienen que usar mis mismos términos, no tienen que creer tal como yo, porque seguramente en muchas cosas yo estoy equivocado y ustedes tienen la razón. Hay que reconocer nuestra limitación en ese sentido, ¿ya? Pasemos al primer punto que en este video. Ya vimos la introducción y vamos a pasar a una a un tratamiento sobre lo que es la ideología para que vaya quedando más claro. Ustedes saben que es un tema que estoy tratando de estudiar un poquito más científicamente, con apoyo de la psicología, que es un área bien interesante cuando se ponen serios, no cuando se ponen idealistas o ideólogos, ¿no? Vamos a hablar de la ideología, vamos a definir, vamos a dar una definición funcional, operativa, según se comporta y no según un idealismo, ¿no? Y vamos a ver las condiciones de posibilidad. En términos operativos, una ideología, y ponga ojo aquí con la definición, es un esquema de comprensión del mundo social, un conjunto de categorías y narrativas que, primero, esto es importante, primero, selecciona variables relevantes según el incentivo que yo tengo, ¿no? No busca la objetividad o no busca la verdad en sí, sino busca establecer algo que ya tiene previo. Y esas variables las selecciona según su relevancia, pero relevancia según qué? Según lo que ya tiene previsto, según lo que ya quiere, ¿verdad?, establecer. Segundo, reduce incertidumbre cognitiva. ¿Qué quiere decir que reduce incertidumbre cognitiva? El mundo es muy complejo. El mundo es bastante complejo. Es, no quiero decir infinitamente complejo porque no es infinito, pero es en términos prácticos para nosotros como seres finitos, eh, tiende al infinito, tiende a una complejidad que nosotros no podemos abarcar. Así que en términos así bien prácticos es como infinito. No es que sea literalmente infinito, pero es como pareciera infinito, es como una inmensidad que no podemos abarcar. Y eso, por supuesto, nos estresa, nos cansa, ¿no? Es por eso que la importancia de de abrazar la doctrina que se ha denominado calvinista. Si no hay un Dios soberano, predestinador, que predestina y establece todas las cosas, estamos, digamos, indefensos ante un mundo inmenso de posibilidades, de incertidumbre que ni siquiera Dios podría, eh, si no fuese predestinador, controlar, porque Él no puede controlar qué es lo que va a pasar. Él podría saber si somos molinistas todas las posibilidades y todas las consecuencias de cada posibilidad, ¿no?
pero no podría estar ahí, no podría garantizar nada en ese sentido. No podría garantizar eh, garantizarte tu seguridad, no podría garantizarte nada. Sería una persona, sería como una entidad que te ayuda, pero estarías desnudo ante la realidad, ante las infinitas posibilidades, prácticamente, ¿no? Por eso que ser calvinista, creer en la predestinación eh, es parte de la esperanza cristiana, saber de que hay un Dios que lo controla todo y que Él ya sabe lo que viene. No es que Él, siendo molinista, ya sabe todas las posibilidades y si toca justo esta posibilidad, Él sabe lo que podría pasar o lo que va a pasar. No, no, no. Él determinó que pasara esto. Y como determinó que pasara esto, yo estoy seguro, tranquilo, que Él no va a hacer eh, de eso algo que me perjudique, sino que es para mi bien. Ya sea que sea algo que desde mi subjetividad lo vea como algo malo, una enfermedad, un accidente, una muerte, ¿no? Un ataque, un robo, lo que sea, o algo bueno, sea lo que pase, está bajo el control de Dios nuestro Señor, está bajo su plan y yo puedo descansar tranquilo en Él. Eh, bueno, ya me voy siempre por las ramas, siempre, pero bueno. eh, la ideología entonces decimos que el esquema de comprensión del mundo es un esquema, perdón, la ideología es un esquema de comprensión del mundo, bien simplista, por supuesto, que tiene categorías y narrativas que primero seleccionan variables relevantes, ya lo comentamos, reduce la incertidumbre cognitiva, que es lo que estábamos comentando y que me fui por la rama ante tanta cosa y tanta información que dice el de allá, dice el de acá, eh, la ideología me permite, ¿no? Desestimar, este no es parte de mi club, este sí, así que este lo acepto, esto confirma mi ideología, esto no confirma mi ideología, lo desecho y no lo analizo con cuidado. No hago un escrutinio, un discernimiento para entender bien qué es lo que está diciendo, juzgarlo con justicia, no. Me reduce esa incertidumbre cognitiva de la ideología. Tercero, describe pertenencias y antagonismos, que es más fácil, así yo veo lo que me llega, todo lo que me llega, ¿no? La ideología prescribe estas pertenencias, estas identidades. Yo soy de derecha. Y este libro lo escribió una persona que es de izquierda, así que pura mentira lo que tiene ese libro. Pura manipulación, pura distorsión, pura tergiversación. Si lo escribió uno de derecha, no, esto es riguroso. ¿Verdad? Y créanme, mis queridos, hay tergiversación abundante en ambas partes. Como hay también obras muy interesantes y muy buenas y muy rigurosas de ambas partes. Leyendo yo de derecha y de izquierda, pero de los buenos, de esos autores que no son tan conocidos. Hay cosas muy interesantes de libros que no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo en todo, pero son tratamientos muy interesantes. Como por ejemplo los autores que le he mencionado, como sería Mises, como sería Gaetano Mosca, un sociólogo muy interesante, el Pareto, no en la parte económica, porque, bueno, eso es otro tema de discutir, pero sí en la parte sociológica, en la parte sociológica también Robert Mitchell, que es muy, pero muy interesante cómo analiza un fenómeno, qué instrumentos toma o construye como teoría al observar una realidad que uno, ese instrumento lo tiene que tomar y redimir, porque es muy, muy potente. Cuarto, bueno, en este tercer elemento que prescribe pertenencias y también antagonismo, mi identidad, me la, la ideología me entrega una identidad y esa identidad, ¿verdad? Siempre es, eh, quiero decir, dialéctica con respecto a otro, al otro. Siempre es una dialéctica con respecto a otro, ¿no? Y esa dialéctica es entre el bien y el mal. El otro es el mal. Por supuesto que mi ideología es la buena, ¿no? Y entonces el que tiene una identidad que pertenece a la otra parte, es el enemigo, es el que hay que derrotar. Por eso es que prescribe pertenencias, identidades y antagonismos, ¿no? Los villanos. Y cuarto elemento que tiene, provee justificaciones normativas para la acción colectiva. Inicia movimiento, promueve movimiento, ¿verdad? Actividad, y prepara esas justificaciones. Hay que ir a votar porque si no va a ganar el enemigo. Hay que,
hay que seguir, si hay una narrativa que no sea más o menos consistente con la realidad, no importa, no lo hagamos ver, ¿verdad? Pero sirve, miente que algo queda. Eso lo inventaron los de izquierda, pero los de derecha también les gusta, ¿no? Más que buscar la verdad, la ideología tiende a optimizar una combinación de funciones, no es que buscar la verdad. ¿No? Esto es práctico, conseguir fines, no tanto la verdad, ¿no? Y por tanto, la ideología tiende a optimizar una combinación de funciones funcionales, valga la redundancia, para conseguir fines. ¿Cuáles son? Reduce la complejidad, ofrece causalidades dominantes. Todo se explica por tal cosa, por la inmigración ilegal, que la permitieron los de izquierda. Todo se explica por el capitalismo, que lo promueve la derecha. Todo se explica por eso. Hay como explicaciones que reducen la complejidad y dice, esa es la culpa. La culpa es que está Boric y no está Kass. Y ahora la izquierda va a decir la culpa es porque está Kass y no está, bueno, no van a decir Boric porque creo que son un poquito más autocríticos que los de la derecha, pero no está gobernando la derecha, perdón, la izquierda, etcétera. Siempre busca una reducción de esa complejidad a través de ofrecer causalidades dominantes, que son las principales, ¿no? Las principales. Todo se explica por X cosa. ¿Sí? Coordinación grupal define nosotros y ellos. Nosotros y ellos. ¿Sí? Y estabiliza expectativas recíprocas. ¿No? Expectativas que nosotros ganemos, ellos, si están ellos, el mundo se va a caer a pedazos, nos van a gobernar y nos van a perseguir, etcétera, ¿no? Así que mejor persigámoslo nosotros a ellos. Asignación de estatus moral también, ¿no? Es una función que ofrece la ideología. Reparte inocencias y culpas. Si tú no confirmas la ideología, es de perogrullo, por decirlo así, es obvio que tú confirmas la otra. No puedes trascender a esa dialéctica, porque te encierran en una jaula en la que o estás de este lado o estás de este otro, pero no puedes salir de la jaula. Esa es la idea, ¿no? Por tanto, asigna un estatus moral repartiendo inocencias y culpas, virtudes y vicios, mediante marcos evaluativos. Este es el marco. O eres de derecha o eres de izquierda. Si eres de izquierda, eres un ser humano desgraciado, y si eres de derecha, eres un decente, ¿no? Una persona respetable. O al revés, si es que tú eres de izquierda, si eres de derecha, eres un facho, una persona horrenda, si eres de izquierda, es una persona amorosa, que ama a la sociedad, al prójimo, etcétera. ¿No? Da lo mismo, la ideología simplemente ve las cosas. Y por supuesto, legitima el poder, que al fin y al cabo la ideología se convierte en una religión, verdadera religión, ya sea en la derecha o en la izquierda, y proveyendo narrativas que convierten obediencia en deber. Tu deber es votar, tu deber cívico, ¿no? Cuando yo demostré que las votaciones, eh, tu voto personal no sirve para nada, o sea, es una cosa que no tiene resultado alguno, no tiene incidencia alguna en el resultado final, sino ir a votar o no ir a votar es lo mismo en cuanto al voto personal, ¿no? Y por tanto provee estas narrativas que convierten obediencia en deber y disidencia en amenaza. Ah, este no está de acuerdo con nosotros, es una amenaza. Este, si empieza a cuestionar nuestro partido, nuestra ideología o nuestra opción, es una amenaza y por tanto está dentro el bando contrario. No es con nosotros, está contra nosotros. Ese elemento, el de o estás con nosotros, o estás contra, eso solo se le permitiría a nuestro Señor Jesucristo en virtud de que Él es el soberano y que determinó todas las cosas, predestinó, definió y gobierna de forma absoluta como soberano el universo, como creador. Es al único que se le podría aceptar esa prerrogativa. O estás conmigo o estás contra mí, pero no hay término medio. En la iglesia, nosotros los cristianos, eso no puede correr. No puede, por la evidencia misma de la historia. La Iglesia no ha tenido el mismo pensamiento durante 2000 años. No. De hecho, durante una misma época, hoy mismo y todas las épocas anteriores, han habido distintas formas de entender el cristianismo, distintas formas. Y todas son iglesias cristianas,
a menos que, por supuesto, se demuestre que eh, rompen con los principios fundamentales del cristianismo, que son los credos católicos, ¿verdad? Las doctrinas fundamentales, ¿no? Y aún así, rompiendo con esas doctrinas fundamentales, aún así no podemos ser tajantes de decir que no son verdaderos hijos de Dios. Eso lo sabe solo el Señor. En términos formales, podríamos decir que son, eh, digamos, eh, herejes, en el sentido de que rompen con la ortodoxia. Sin embargo, no podemos llegar al punto de decir que no tienen salvación, porque muchos han sido herejes en la historia y terminaron siendo héroes de la fe. Me recuerdo a Atanasio, que era, eh, no es que haya sido arminiano, era pelagiano. Ser pelagiano es una herejía, ¿no? Pero Atanasio fue un héroe de la fe y le debemos mucho a Atanasio. En contextos de alta complejidad social y baja capacidad individual de verificación, cuando hay toda esta información y no tenemos la capacidad de enfrentarla, aún aunque estemos formados y tengamos instrumentos para analizar, aún es muy complejo también, ¿verdad? Pero se puede hacer algo, pero sigue siendo muy complejo. La ideología se vuelve especialmente atractiva en este contexto de una complejidad social, de datos, de información y nuestra capacidad limitada de procesar todo eso, ¿verdad? Y de verificar de lo que dice este político y lo que dice este otro, ¿verdad? La ideología se vuelve especialmente atractiva, opera como un atajo cognitivo y como un dispositivo de pertenencia. Ninguno, estoy casi seguro que ninguno de los que votó en Chile, ya sean evangélicos o no sean evangélicos, cristianos o no cristianos, ateos, lo que sea, yo creo que ninguno leyó todas las propuestas de cada uno de los candidatos en la primera vuelta, en la primera votación. Estoy casi seguro que ninguno los leyó y leyeron, y quizás existe alguno que lo leyó, supongamos que lo leyó todo, pero ninguno, y esto ya es más improbable aún, no, existe alguno, uno nunca sabe, así que con una certidumbre del 99%, eh, ninguno dijo, están todos estos candidatos, voy a entender cada uno de sus propuestas y analizarlas y decir, mira, según mis principios, creo que este es el que mejor se adapta a mis principios, creo que es el que tiene un plan más sensato, ¿verdad? Y más viable. Así que voy a votar por esta vía. Creo que ninguno lo hizo. Y sí, a lo mejor existió uno, a lo mejor, existe la no menor posibilidad de que no se cumpla absolutamente nada del programa que se prometió. Ejemplo de ello tenemos a Piñera, que no cumplió absolutamente nada de lo que dijo, de las promesas que dio en su programa en su segunda candidatura, ¿no? En su segunda administración. No cumplió absolutamente nada, de hecho cumplió todo lo contrario, ¿no? Pero ganó votos con ello, ganó votos. En contexto, como decía, en contexto de alta complejidad social y baja capacidad individual de verificación, la ideología se vuelve especialmente atractiva, opera como atajo cognitivo y como dispositivo de pertenencia. Listo, no tengo que leerme todos esos proyectos, no tengo que entender todo lo que dice. ¿Quién pertenece a mi partido? ¿Quién es el que está en mi ideología? ¿Quién es el que confirma mi ideología? Este, voy a votar por él. Listo. Y me movilizo en pos de ello, porque me movilizo con- en base a que no es que mi voto va a tener algún efecto en el resultado final, sino que movilizo en virtud de mi identidad ideológica y en virtud de mi identidad ideológica que me mueve, me impulsa, ¿no? Que no es por el hecho del voto, sino que es demostrar mi identidad, mi obediencia y que soy obediente a la ideología y a los ideologemas, me movilizo para ir a votar. ¿Ya? Su peligrosidad no reside en que tengas ideas, sino en que tiende a sustituir el examen, el juicio propio, por el alineamiento. ¿Con quiénes representan mi ideología? Estos de acá, ya, voy para allá. No importa que mientan, que manipulen o que contradigan incluso en algunos puntos mi fe cristiana, ¿verdad? Eh, en algunos puntos importantes, y yo demostré que tanto Sara como Paz eh, a- digamos, contradecían, no solamente contradecían, sino que quebrantaban la ley y la moral de Dios nuestro Señor, con hechos, ¿no? Lo quebrantaban. Y no importa, porque total,
me movilizo en virtud de mi ideología, no en virtud de mi fe. Eso sí, ideología, mis queridos. Eso sí, ideología. Vamos a seguir en el próximo video viendo el instrumental analítico de la escuela austriaca, el económico, para analizar este fenómeno. Por supuesto, siempre en una clave cristiana, siempre en una clave económica reconstruccionista. Pero vamos a aplicar esta metodología de la escuela austriaca de economía y vamos a estudiar este fenómeno en esa perspectiva. Un abrazo, mis hermanos, que estén muy bien. Chao, chao.